Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. En el universo del narco mexicano, los nombres de los grandes capos siempre acaparan los titulares. Sus leyendas se forjan con sangre, poder y fugas espectaculares. Pero en las sombras, lejos de los reflectores, se movía una figura completamente distinta. Fue el socio fantasma que ayudó a construir los cárteles más grandes de México. Un estratega que operaba desde la penumbra mientras otros se bañaban en la infamia. Lo más increíble es que usó una placa de policía para levantar su imperio. Pero ¿cómo es que uno de los narcotraficantes más poderosos y enigmáticos de la historia simplemente se desvaneció? ¿Está realmente muerto? ¿O logró el engaño definitivo borrándose del mapa para disfrutar su fortuna en un anonimato perfecto? Hoy vamos a desentrañar la leyenda de Juan José Esparragoza Moreno, el Azul, el padrino fantasma del narco mexicano. Me van a disculpar, pero tengo que proteger a mis socios. Como la de tantos otros capos, la historia de Juan José Esparragoza Moreno comienza en la cuna del narcotráfico mexicano, Badiraguato, Sinaloa. Nació el 3 de febrero de 1949, en una tierra de pocas oportunidades, donde la siembra de amapola y marihuana era para muchos un modo de vida. Desde joven demostró una astucia inusual para los negocios, primero con una pequeña tienda y luego comerciando ganado. Pero el campo se le quedó pequeño. Vio el verdadero potencial en el narcotráfico y durante la década de 1970 entró al círculo de Pedro Avilés Pérez, uno de los primeros grandes varones de la droga en México. Fue en esa misma década cuando el Azul dio el paso que lo definiría. Ingresó a la Dirección Federal de Seguridad, la temida DFS. Esta agencia, creada con ayuda de la CIA como el principal órgano de inteligencia del Estado mexicano, se convirtió en su escuela del crimen y en su mejor herramienta. La DFS era en realidad una policía política que operaba con total impunidad, acusada de torturas y desapariciones durante la llamada Guerra Sucia en México. Dentro de esa estructura, el Azul no encontró la ley, sino la coartada perfecta. ¿Qué chingados es esto? Esas son las obras. Las obras. Órale. Con una placa de policía en el bolsillo, Esparragoza Moreno no combatía el crimen, lo gestionaba. Usaba su puesto para proteger cargamentos de droga que iban hacia Estados Unidos, reclutando a otros agentes corruptos y tejiendo una red de protección institucional que sería el germen de los futuros grandes cárteles. Esta doble vida le permitió aprender desde dentro las debilidades del Estado, sus métodos de investigación y, lo más importante, a quién había que corromper. Pero su fama de negociador no borraba su lado oscuro. El Azul sabía cobrar las deudas con sangre cuando era necesario. Una anécdota de 1976 lo define. Un médico de Guadalajara que tenía deudas con él murió de 5 balazos en su consultorio. La orden, según los informes de la época, vino directamente de Esparragoza, demostrando que no era solo un diplomático. Si la DFS se acaba, yo necesito un lugar a donde ir. Pues ya sabes, Azul. Cámbiate de bando. Aquí en mi organización tienes lugar. Su apariencia alta y de piel oscura, que le valió el apodo de El Azul porque bajo cierta luz parecía tener un tono azulado, lo hacía imponente. Sin embargo, fue su bajo perfil y su habilidad para moverse entre dos mundos lo que lo hizo invaluable, y esa dualidad llamó la atención de los hombres que estaban a punto de fundar la primera superorganización criminal de México: Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo. Con el Azul como pieza clave en la sombra, nacería el Cártel de Guadalajara. Supongo que sí sabías lo que estabas haciendo. Nomás tantito. El Cártel de Guadalajara no fue una banda más. Fue la primera gran empresa criminal de México. Una federación que en los años 70 y 80 centralizó el tráfico de drogas a Estados Unidos bajo un solo mando. Mientras Félix Gallardo era el jefe de jefes,
Caro Quintero el narco de narcos y Don Neto el patriarca, el Azul se consolidó como el cerebro estratégico y el operador político. Su papel era fundamental. Gracias a los contactos que hizo en la DFS, el Azul era el encargado de la plaza, de asegurar que las autoridades no interfirieran en el negocio. Corrompía a comandantes, políticos y jueces, creando un manto de impunidad que permitió al cártel crecer a una escala nunca vista. Fue pionero en establecer los contactos con los cárteles colombianos para el tráfico de cocaína a través de México, abriendo las rutas hacia el insaciable mercado norteamericano. Tengo nuevas sobre la situación entre Tijuana y Sinaloa. ¿Qué pedo? ¿A poco esos plebes siguen en la misma? Se les dijo que no más violencia. Pero no creo estar seguro que los chamacos hayan puesto atención. Sin embargo, el verdadero genio de El Azul era la diplomacia criminal. Resolvía las disputas internas antes de que estallaran en guerras sangrientas. Era respetado por todos porque entendía que la violencia descontrolada era mala para el negocio. Su rol se volvió aún más crucial tras el colapso del cártel. En 1985, el brutal asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, desató la furia de Estados Unidos. La cacería fue implacable y los líderes del cártel fueron cayendo uno por uno. Y si te gustan los videos de la mafia, dale like, dale hype y suscríbete para más. Seguimos. En marzo de 1986, el propio Azul fue detenido en la Ciudad de México y sentenciado a prisión. Pero irónicamente la cárcel se convirtió en su nuevo centro de operaciones. Allí conoció y forjó una alianza clave con Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Juntos desde sus celdas planificaron el futuro. Por orden de un debilitado Félix Gallardo, el Azul organizó una mítica cumbre de narcos en Acapulco en 1989. En esa reunión actuó como arquitecto del nuevo orden, repartiendo el país como si fuera un pastel. Los Arellano Félix se quedaron con Tijuana, la familia Carrillo Fuentes con Juárez y la facción del Chapo y el Güero Palma con Sinaloa. Cuando Esparragoza fue liberado en 1993, se unió al cártel de Juárez como segundo al mando de su socio, Amado Carrillo. Juntos llevaron a la organización a la cima, pero el Azul nunca fue un hombre de una sola lealtad y mantuvo los puentes abiertos con sus paisanos de Sinaloa. Su habilidad como mediador fue tal que logró lo impensable, negociar una tregua entre el cártel de Juárez y el cártel de Sinaloa. A este acuerdo se le conoció como la Paz del Norte y puso fin a una larga etapa de traiciones y matanzas entre ambas organizaciones. Yo estoy con Guzmán. Nos quedamos con Sinaloa. Tras la sorpresiva muerte del Señor de los Cielos en 1997, el Azul demostró de nuevo su maestría. En lugar de iniciar una guerra por el control, negoció una transición y se movió hacia la que sería la alianza más poderosa en la historia del narco, la Federación. Se unió formalmente al cártel de Sinaloa como el tercer líder, un socio igualitario de Guzmán y Zambada. No fue una subordinación, sino la creación de un triunvirato. Él era el equilibrio, el consejero que unía la audacia del Chapo con la cautela del Mayo. Con su llegada al cártel de Sinaloa, el Azul alcanzó el apogeo de su poder y consolidó su leyenda como el padrino fantasma. Mientras el Chapo se convertía en una figura mediática y el Mayo se mantenía como un patriarca inatrapable en la sierra, el Azul operaba en otra dimensión. Era el cerebro corporativo, encargado de las altas finanzas, las relaciones internacionales y sobre todo de mantener una paz negociada. Su bajo perfil era su mayor activo. Se dice que prohibió que le escribieran narcocorridos y evitaba las extravagancias de otros capos. Esta discreción le permitía moverse con una libertad que los demás no tenían. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos eventualmente identificó una compleja red de empresas, incluyendo desarrollos inmobiliarios y parques industriales, controlada por su familia, demostrando la sofisticación de sus operaciones de lavado de dinero. ¿Necesitáis una prueba de su influencia? En el juicio contra el Chapo, el hermano del Mayo, Jesús el Rey Zambada, contó una anécdota reveladora. En 2005 el Chapo, furioso, ordenó el asesinato de José Luis Santiago Vasconcelos, el zar antidrogas de México en ese entonces.
El Azul se opuso de inmediato. Argumentó que matar a un funcionario de tan alto nivel provocaría una reacción catastrófica del Estado. Advirtió que sería un problema grave para todos. El Chapo, que rara vez escuchaba a nadie, cedió. El asesinato se canceló y con ello se evitó una guerra total. Pero ni siquiera su diplomacia pudo evitar la traición. La alianza con los hermanos Beltrán Leiva, que él mismo había ayudado a cimentar, se rompió en 2008. La captura de Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, fue vista por sus hermanos como una traición del Chapo. La ruptura fue brutal y desató una ola de violencia sin precedentes. A pesar de sus esfuerzos, ni el Azul pudo contener la furia que inundó el mundo que él había intentado ordenar. Aún así, siguió siendo una figura central, respetado incluso por sus enemigos. Mientras los gobiernos de México y Estados Unidos ofrecían millones por su cabeza, 5 millones de dólares de la DEA y 30 millones de pesos en México, él se movía como un fantasma. Se rumoreaba que se había sometido a cirugías plásticas para cambiar su apariencia y evadir la captura. Su leyenda crecía en la misma proporción que su invisibilidad. Era el capo que lo había logrado. Ser inmensamente poderoso sin ser conocido. El verdadero poder detrás del trono. ¿Viste el Azul? Sí, hombre. El 7 de junio de 2014, mientras México estaba distraído con el Mundial de Fútbol, un rumor explotó en los medios. Juan José Esparragoza Moreno, el Azul, había muerto. La historia, difundida por el semanario Río 12 de Sinaloa, era tan común que parecía increíble para un hombre de su calibre. Supuestamente, el Azul había sufrido un accidente de coche semanas antes. Mientras convalecía, postrado en cama por una lesión en la columna vertebral, sufrió un infarto fulminante al intentar levantarse. Tenía 65 años. El lugar de su muerte era ya el primer misterio. Algunas versiones apuntaban a un hospital en la Ciudad de México, otras a uno en Jalisco o Culiacán. La noticia era una bomba. Si era cierta, significaba que el Azul había logrado lo que casi ningún otro capo consiguió: morir aparentemente de causas naturales, libre e impune. Habría burlado a la justicia hasta el final. El estratega fantasma simplemente se había desvanecido. Pero las dudas surgieron de inmediato. No había cuerpo. No hubo un funeral ostentoso. Al parecer, sus familiares habían incinerado el cadáver de forma casi inmediata, antes de que cualquier autoridad pudiera intervenir. Ninguna autoridad, ni en México ni en Estados Unidos, pudo confirmar la muerte. La DEA activó sus protocolos, buscando desesperadamente un cuerpo para pruebas de ADN, un indicio, algo que confirmara la ausencia del gran mediador. No encontraron nada. El misterio se hizo más profundo un mes después, cuando las fuerzas federales detuvieron a un hombre que se identificó como José Juan Esparragoza Jiménez, hijo de El Azul. En el interrogatorio, aseguró que su padre estaba muerto y que él mismo había estado presente. Pero las autoridades se toparon con un muro. No tenían registros genéticos previos del Azul para confirmar el parentesco y la declaración quedó en el aire. Un aplauso para el señor Juan José Esparragoza. Con todo cariño, respeto para él. A este enigma se sumó otra muerte extraña en la familia. En enero de 2021, otro de sus hijos, Juan José Esparragoza Monzón, alias El Negro, falleció supuestamente por COVID-19 en una clínica de Culiacán. Prófugo de la justicia, se había internado con un nombre falso, y su muerte solo añadió otra capa de secretismo al legado del clan. Las teorías conspirativas no se hicieron esperar. ¿Y si todo era una farsa? ¿Y si el maestro del engaño había fingido su propia muerte para desaparecer con una nueva identidad? Para un hombre con recursos ilimitados no parecía imposible. Podría estar viviendo en algún paraíso remoto, disfrutando de su inmensa fortuna. Pero sabes, Félix, el problema no es Acosta. Héctor Palma fue quien hizo la llamada. Él lo buscó. ¿Qué quieres hacer, patrón? Y si quieres ver la historia de Héctor el Güero Palma, la venganza que cambió el cartel de Sinaloa para siempre, aquí te lo dejo. Y si te gustó el video, no te olvides, dale like, dale hype y suscríbete. Hasta la próxima.